Amadísimos hermanos en el Señor, que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes en esta hermosa hora en la que Dios nuestro Padre nos permite un momento más para poder compartir con usted el mensaje de su palabra. Es por la misericordia de nuestro Padre Celestial que nos permite un momento más para llegar hasta la intimidad de su hogar a través de este humilde medio. Sin duda alguna, estos mensajes han servido, sirven y seguirán sirviendo de una gran edificación espiritual, por lo que le invitamos para que esté atentamente escuchando el mensaje de la palabra de Dios y a través de la misma podamos ser edificados. Les saluda su consiervo en el Señor, Osea Vázquez, especialmente desde Honduras, en el centro de América. Y es para mí un placer espiritual compartir con usted la enseñanza que corresponde para este día. No olvide que estamos dentro del enlace general, preparando mi corazón para el gran memorial. Preparando mi corazón para el gran memorial. ¿Cuál memorial? La Cena del Señor. Y en la fase crónicas de una muerte profetizada. En esta oportunidad, en la parte final de la tercera fase, y la reflexión bíblica que nos ocupará se titula La oración de Jesús en el Getsemaní. La oración de Jesús en el Getsemaní es el tema que nos ocupará. Así que atentamente escuche para la honra y la gloria del Señor y la edificación de nuestra vida. Vamos a elevar oración a nuestro Dios para pedir de Él su santa dirección. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre. Nuevamente, Señor Todopoderoso, por tu gran amor, una vez más nos permites la oportunidad para poder llegar hasta la intimidad de muchos hogares y de esta manera compartir el mensaje de tu palabra. Mensaje, oh Dios, que sin duda alguna ha hecho un cambio en nuestra vida. Sin duda alguna, este mensaje ha venido a cambiar el destino en el que llevábamos. Pero tú, oh Dios, por tu gran amor y misericordia, has mandado al hombre el pan espiritual. Tu palabra dice que todo hombre que escucha tu palabra, que hace sabio al sencillo, que instruye, que redarguye, que reprende, que exhorta, que disciplina. Asimismo, oh Dios, esta palabra que prepara al hombre para toda buena obra. Por ello, mi Dios amado, pedimos que en el momento que vamos a hablarla, no hacerlo de sí mismo, sino bajo la inspiración de lo alto, bajo la sabiduría que emana de ti, esa sabiduría que no se compra, sino que solamente emana de los cielos. Por Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y lo suplicamos todo. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la oración de Jesús en el Getsemaní. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, vamos a iniciar leyendo las palabras del mismo Maestro. Mateo en su capítulo 26
versículo 36 al 46. De la manera siguiente dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca, que dice el Maestro, se acerca el que me entrega. Amigo y hermano interlocutor, vamos a tomar como objetivo reflexionar sobre la agonía que Jesús sentía poco tiempo antes de su muerte y cómo buscó siempre hacer la voluntad de su Padre. Amigo y hermano, amigo oyente, la oración que Jesús está haciendo en el Getsemaní era para todo hombre espiritual, para todo intérprete de la Escritura. En ella pudo reflejarse la cercanía, en ella pudo reflejarse siempre la sujeción, la obediencia, el respeto a su palabra. Pero más allá de eso, también pudo reflejarse el gran amor de Dios hacia el hombre, cuando su Hijo amado Jesucristo no rehusó ante ese llamado, sino más bien que se entregó por usted y por quien le habla. Y en esa oportunidad estamos con nuestra consideración la oración de Jesús en el Getsemaní, la oración de la agonía del Señor, la historia de ese momento sin duda alguna muy difícil. El Maestro mismo nos enseña cómo aquellos hombres que le acompañaban habían sido invadidos. El término dormir en la Escritura significa descuido. Cómo habían sido alcanzados por el descuido. El descuido los había hostigado. El descuido los había invadido.
La Escritura nos cuenta que cuando el maestro se va hacia la oración, los discípulos se duermen. Y él les deja unas palabras ahí, en el versículo 41. Al ver a aquella gente, aquellos hombres hostigados, invadidos por el cansancio, por el hostigamiento, ellos le dicen, Jesús les dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Qué significaba la oración de Jesús en el Getsemaní? Amigo oyente, significa lo que anteriormente hemos mencionado: sujeción, respeto, obediencia a la palabra del Eterno. Pero también significó la manifestación del gran amor de Dios hacia el hombre, y está reflejada en la carne de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un momento sin duda alguna difícil, un momento en el que el maestro pudo decir, mejor no. Un momento en el que el maestro pudo retrocederse. Mire, un gran reto en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él sabía la situación que se iba a enfrentar. Los discípulos no la sabían. Ellos no la sabían, amigo oyente. ¿Y sabe por qué? Porque al momento que Jesús es entregado, los discípulos no estaban. Más adelante hablamos de ello, pero mientras tanto, en las palabras del Maestro, cuando se aboca a los discípulos, les dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Había un problema si Jesús no oraba, amigo oyente. ¿Por qué el Maestro oraba? Si él tenía la autoridad de los cielos, necesario era que orara, porque la labor que Jesús estaba haciendo demandaba nada menos que del Dios eterno, el soberano, el omnipotente, el todopoderoso. Y él estaba, como dice el libro de Hebreos, súbdito a la ley, hecho carne, como cordero. Y le dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu, escuche estas palabras, el Espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Yo creo, amigo oyente, más allá de lo que hemos visto, de lo que hemos leído, más allá de eso hay una enseñanza para nosotros. La historia de la agonía del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní es uno de los mensajes más profundos y misteriosos de la Sagrada Escritura. Sin lugar a dudas, el estudio de esta fase escritural nos debe llevar más bien a la adoración, nos debe de llevar a la obediencia, nos debe de llevar a la cercanía. Aquí vemos al Señor Jesucristo librando la batalla definitiva contra el pecado. Pero por alguna razón, esta batalla se nos señala en dos actos, en dos lugares, en diferente acción. Número uno, en el Getsemaní. Allá el Maestro orando a las altas horas de la noche. Y el otro es el Gólgota. El Gólgota, o es decir, el lugar de la calavera, en donde Jesucristo iba a ser crucificado.
Ahora hagamos una pregunta. ¿Por qué razón iba a ser crucificado? ¿Por qué razón fue necesario pasar por Getsemaní? ¿Había o era necesario? Claro que sí, amigo y hermano. El maestro está utilizando como una medida de seguridad, como una medida de prevención. Él sabía el gran reto que se acercaba. Y sin embargo, hagamos la pregunta, ¿qué tan necesario era que Jesús pasara por el Getsemaní? Necesario era porque iba a orar, iba a invocar al Padre, a pedir la fortaleza de lo alto. Esta y otras aptitudes se hicieron allá. Y todo con el fin que el hombre tenga en realidad el respaldo de lo alto. Ahora bien, Getsemaní es donde el Señor tomó la decisión de ir a la cruz del Calvario, mientras que en el Calvario fue donde la materializó. Cuando Jesús se apartó para orar, el evangelista nos indica su intensa perturbación emocional ante la perspectiva a la que se presentaba y también su estado de extremo dolor y angustia. Lucas completa este cuadro diciéndonos que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Podríamos preguntarnos qué era lo que producía este estado en Jesús. Algunos han llegado a pensar que estaba en angustia, que era la reacción natural que todos los seres sienten ante la proximidad de la muerte. Otros han llegado a pensar de que Jesús no vino preparado para morir en el Calvario, sino que al momento de enfrentarse lo hizo, sin tener que pasar por ninguna condición. Esto solamente es el resultado de una mente vacía, una mente con falta de conocimiento en el aspecto espiritual. Ahora bien, aparte de todo el proceso en el que pasaba, se trataba del estrés de un entremeciendo. Se trataba, como dijera el apóstol, el mismo maestro, de una zarandeada del enemigo. Así, mi amigo oyente, se trataba de aquel proceso difícil el que había que pasar. Era la vida misma al que había que enfrentarse con todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios y que en ese momento se abatía directamente sobre él cuando había decidido presentarse como Cordero de Dios, un Cordero que muere por el pecado del mundo. Y algunos, entre tantos pensamientos, han criticado a Jesús porque, ¿por qué razón? Han criticado porque en esos momentos no asumió la actitud heroica que debería de esperarse. Argumentan que otros hombres han afrontado la muerte con mucho más serenidad que él, pero quienes así hablan, es evidente que no han entendido lo que implicaba la muerte para Jesús. Ya hemos hablado del terrible sufrimiento que tuvo que suponer para un ser santo e inocente como Jesús, el tener que cargar sobre sí la culpabilidad acumulada por toda la humanidad. Pero había otro aspecto unido a este, que todavía tenía que producirse mayor
dolor y agonía. Y era el hecho de que cuando fuera colgado en la cruz, quedaría bajo la maldición de Dios, mientras toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. Jesús en todo momento obedeció a su Padre y pidió que se hiciera su voluntad. Es ahí un gran ejemplo digno y mayúsculo para cada uno de los que estamos en ese pie de lucha. Amigo oyente, día a día, momento tras momento, pidamos siempre la dirección al Dios Todopoderoso. Por ello, le invitamos para usted que nos acompaña, que nos escuche, para usted que aún no ha entrado en el camino espiritual. Le instamos para que no se aparte los que ya estamos en él y los que aún no han llegado. Tan solo basta que pidamos al Dios de los cielos la sabiduría desde lo alto, para poder de esta manera acercarnos más a nuestro Padre Celestial. La oración de Jesús en el Getsemaní, hemos podido entender y comprender el propósito de la misma. Jesús no fue a orar ahí porque casualidad iba pasando, en ningún momento. Solamente es el resultado del gran amor de Dios manifestado hacia los hombres. Ahora usted y yo demostrémosle a nuestro Señor que también podemos estar luchando, que también podemos poner una parte de esfuerzo, luchar día a día y de esta manera coronar para nuestra bendición espiritual, corona de vida eterna. Amigo oyente, esperamos que hasta aquí sirva de bendición para su vida espiritual. No nos olvidemos, Jesús murió por usted y por quien le habla. Pero necesitamos siempre tener el respaldo de lo alto para buscar la sabiduría que viene desde los cielos y de esta manera acercarnos a nuestro Padre Celestial. Así que le agradezco mucho por su fina atención y le invitamos para que no se pierda el mensaje para el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Mientras tanto, esté pendiente. Solo me resta compartir con usted la bendición de lo alto. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga él resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amigo y hermano, reciba un atento y cordial saludo de paz de su consiervo en el Señor, Osea Vázquez. Bendiciones y mucha paz.